Sintonice el 100 del Sureste, Onda Cero. Al hilo de lo que estábamos hablando durante toda la mañana, tengo el placer de presentarles, amigos oyentes, al doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, gracias y buenos días. Tenemos muchísimas preguntas para usted, preguntas que se hace la población, preguntas de todo tipo, pero yo creo que la más directa y la más cercana es el cambio de la fase 1 a la fase 2 de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que estamos preparados en la Comunidad de Madrid para pasar de la fase 1 a la fase 2? Bueno, pues creo que ya sabrán que el colegio tomó una posición de prudencia en este tipo de situaciones, puesto que entendiendo que hay una serie de condicionantes o factores que hacen tomar las decisiones a las administraciones, nosotros nos limitamos a los que son aspectos técnicos, o sea, tenemos un nivel pericial y por eso tomamos o damos unas recomendaciones más orientadas hacia la prudencia. Si hablamos de cuestiones empresariales económicas, obviamente tenemos a las administraciones. Si hablamos incluso de términos epidemiológicos en cuanto a cómo va la curva de nuevos contagios o de nuevos fallecidos o nuevos ingresos, hay que ser moderadamente optimista porque está claro que la cosa va mejorando, pero cuando nos basamos en la situación de la sanidad madrileña y sus profesionales es cuando recurrimos a esa prudencia, diciendo que en caso de que hubiese una situación de rebrote, que hubiese alguna complicación, incluso en el estado en el que nos encontramos ahora mismo, la situación de la sanidad madrileña es precaria en cuanto a personal y a servicios, y que tenemos que ser muy prudentes a la hora de lanzarnos a un estado más avanzado de la convalecencia del paciente, por decirlo así. Total, que por un lado sí sería conveniente, pero por otro lado tendríamos que ser más prudentes. ¿Usted cree que deberíamos alargarlo, por ejemplo, una semana más? Eso sería lo más inteligente, ¿no? Lo más sensato. Fíjense que cada vez somos más, cada vez la pregunta es más difícil de contestar porque siempre estamos hablando de previsiones, ¿no? Nunca está, o sea, de qué va a ocurrir en el futuro. ¿Está mi coche en condiciones de revisión para afrontar un viaje largo, etcétera, etcétera? Pues podemos saber el grado de la situación, pero lo que no sabemos es que si al final del viaje, a pesar de que estaba en mejores o peores condiciones, lo ha conseguido terminar. Entonces, quizá, contestando ya de una forma más explícita a su pregunta, quizá tomarnos unos días de tiempo para ir viendo la evolución, sobre todo para ir viendo cómo podemos ir readaptando el estado de los servicios sanitarios, pues sociosanitarios más que sanitarios, quizás sería lo más prudente. Obviamente lo decimos desde la visión más técnica y más profesional. No entramos a valorar y lo entendemos las cuestiones más economicistas, incluso más sociales. Entendemos que la población estamos, y nos incluimos todos, deseando retomar una situación más próxima a la normalidad, porque ya llevamos 3 meses de prisión menor, ¿verdad? Doctor, lo que sabemos los ciudadanos del COVID-19 es justamente nada. Es tan complicado el fabricar, entre comillas, una vacuna para erradicar totalmente lo que es el COVID-19. Pues a ver si trato de ser lo más didáctico posible. Los virus son partículas, microorganismos, que ya sabe usted que están cuestionados si son seres vivos o no, tan infinitamente pequeños que tienen una estructura genética infinitamente menor que la que tenemos en los seres vivos superiores o en general todos los demás seres vivos, ¿no? Dentro de esa estructura genética, por el azar, por casualidades, se producen mutaciones que van haciendo que vayamos modificándonos como especie dentro de todos los seres vivos. Esas mutaciones, esos cambios ocurren cada muchos cientos o miles de años. Le pongo como ejemplo que el ADN mitocondrial que tenemos los humanos en nuestras células tiene una mutación una mutación que sea visible, aproximadamente cada 10.000 años. Sin embargo, los virus, por ser extremadamente pequeños, ese tipo de mutaciones ocurren con mucha facilidad. Todos conocemos que cada año hay que vacunarse de la gripe porque el virus del año anterior
probablemente no sea el mismo o haya mutado, ¿no? Eso hace que el trabajo que se hace haya que volver a replanteárselo y volver a hacerlo cada año o cada momento o cada epidemia o cada microorganismo, puesto que el que conocíamos deja de ser conocido. Los coronavirus son virus que están presentes en nuestra sociedad, además un porcentaje relativamente alto en infecciones bastante comunes, frecuentes y normalmente poco importantes en cuanto a gravedad, pero que normalmente no habían producido esta situación tan grave como la que hemos vivido. En este caso, este coronavirus viene con unas características precisamente producidas por pequeñas mutaciones que lo han hecho especialmente virulento, con una variabilidad en cuanto a su expresión clínica que ha generado una perturbación en la propia sociedad médica o los científicos, porque no hemos sido capaces de tipificarlo desde el punto de vista de la semiología, en cuanto a su sintomatología clínica característica, ¿no? Todo el mundo conocemos lo que es una hepatitis, todo el mundo conocemos lo que es unas paperas, por hablar de algo vulgar, y sin embargo el coronavirus nos puede haber hecho grandes simulaciones o haber tomado derroteros completamente distintos. Esto, en una fase de conocimiento entre dos especies, pues ha generado una gran perturbación porque no éramos capaces de reconocer o de esperar cuál iba a ser la respuesta o el comportamiento. Se sabe mucho, se estudia mucho, hasta el propio genoma, pero evidentemente los condicionantes que estoy diciendo han producido que nos hayamos encontrado tan desvalidos desde el punto de vista clínico para entender cuál iba a ser la evolución. Y creo que en esto el ciudadano lo ha podido ver, que cómo ha habido personas que han evolucionado de una manera tremendamente drástica comparando con otras que han pasado la enfermedad de una forma tan larvada que ni siquiera han sido conscientes de ello. Y eso es, no sé si con eso le doy una pincelada de lo que puede ser, lo que significan este tipo de microorganismos y sus características y lo que nos hace tan vulnerables y lo que nos hace tener esa zozobra, como decía, ante el conocimiento del propio comportamiento de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Sánchez Chellón, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y también es médico de atención primaria de la sanidad madrileña. ¿Continúa estando preparada la sanidad madrileña, la atención primaria, en este momento de la fase 1 dentro del coronavirus, o estamos casi como al principio de llegar el COVID-19, doctor? Voy con otro ejemplo. Acaba de pasar un huracán y después de haber pasado un huracán no hace falta ser muy observador para ver que la sociedad, que las calles, que las ciudades no están igual, ¿no? Pues esto puede decirse en parte de la sanidad, ¿no? Ha pasado una epidemia como no conocíamos en mucho tiempo. Desde el punto de vista de personal hay todavía bajas. Ha habido un porcentaje de personas afectadas importante. De las que hayan pasado la enfermedad y se han recuperado, hay algunas personas que están todavía en situación de aislamiento en cuanto a actividad presencial o contacto físico con pacientes por ser ellos mismos personas de riesgo de tener alguna complicación de otro tipo de patologías o de las consecuencias del propio coronavirus. Y además lo que es la estructura sanitaria en el caso de la Comunidad de Madrid está muy condicionada a la asistencia al coronavirus todavía. Es decir, que una gran parte de los esfuerzos y de los servicios siguen vinculados a combatir o a paliar los efectos de la enfermedad. Con lo cual, el porcentaje que queda libre para dedicarse a lo que era la atención básica, estándar, habitual de la población, está todavía más mermado. No solo por las bajas y por las limitaciones, sino también porque hay un porcentaje todavía no desdeñable de profesionales que están más vinculados al tratamiento del coronavirus que a las otras enfermedades. Conclusión, no estamos igual que al principio, nos hemos tenido que disgregar, separar en dos pequeñas comunidades dentro de lo que es el propio sistema sanitario para mantener un cierto grado de aislamiento y una especificidad de atención a los pacientes infectados y a las personas que tenían otro tipo de patologías. Comprenderá que si ya desde las instituciones veníamos hablando de que las condiciones previas
ya tenían algunos déficits, ahora se nos han aumentado esos déficits. Por eso tratamos de ser prudentes. Estamos intentando de retomar la normalidad, como quieren decir algunos, la nueva normalidad, estamos intentándolo, pero no tenemos posibilidades todavía operativas para ello. Y eso es lo que nos hace pedir cierta prudencia. Hace 2 lunes, a las 8 de la tarde, los sanitarios salían a la puerta de los hospitales, a la puerta también de los centros sanitarios en cualquier parte de España, para hacer una especie de convocatoria o manifestación silenciosa en la que reclamaban la renovación de los 10.000 contratos realizados extras por COVID-19, lo que son los contratos COVID-19. Entonces mi pregunta era si usted, ¿qué opinaba de esto? ¿Usted cree que es necesario esa renovación o que han sido contratos puntuales para un hecho puntual? Bueno, esto tiene muchos matices. Previo a la epidemia había déficits estructurales de personal. Más quizá en atención primaria que en atención hospitalaria, pero había ya déficits estructurales en cuanto a plantilla. Ahora se ha hablado de contratación de personal para reforzar ambos ámbitos asistenciales. La percepción o la realidad es que a fecha de hoy no se ha visto que esa cantidad ingente de nuevos contratos haya sido patente en lo que es el nivel asistencial. También es verdad que hay que remarcarlo y aclararlo porque sí estaba avisado previamente que gran parte de esas contrataciones eran refuerzos de tipo administrativo, refuerzos de plazas no asistenciales puramente dichas, y que no se van a ver, digamos, de cara al público. Se ha hablado de los rastreadores y se ha hablado de refuerzos de este tipo de personal que van a colaborar en el control y el seguimiento de las personas afectadas, pero que no van a tener funciones asistenciales. Pero aún así, no nos consta que ese porcentaje o ese número ese absoluto tan alto esté ya visible. De distintas entidades, de las profesionales y de distintas profesiones, se ha dicho en los últimos días que esas contrataciones son mucho menor de las que se han previsto y que no se ven a diario, ¿no? El propio Colegio de Médicos aportó un porcentaje, un número absoluto de 1.798 médicos y voluntarios para dar apoyo durante la fase más álgida de la pandemia, y nos consta que muchos de ellos, porque nos han preguntado, no fueron ni siquiera contactados para ser contratados. Y además, si había un déficit estructural, porque incluso en algunos niveles asistenciales había escasez de profesionales, entendemos que de repente en 4 meses o en 3 meses no van a aparecer nuevos profesionales. Si bien hemos reclamado desde las distintas instituciones, incluido el Colegio de Médicos, que no se olvide y que se tenga presente todos los médicos residentes que acaban de terminar su ciclo formativo y que serían un refuerzo fundamental y necesario, pues por 2 motivos. Primero, por la propia situación de la situación de la sanidad madrileña, pero además porque esos médicos que han terminado no van a ser todavía sustituidos, porque el nuevo reemplazo, el nuevo contingente de médicos residentes que se incorporarían en teoría en el mes de mayo, este año no lo van a hacer y se va a demorar unos cuantos meses. Por tanto, a todas las circunstancias que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, hay que añadir que durante los próximos meses va a haber residentes que han salido de los centros sanitarios y residentes que todavía no han entrado y que por tanto va a haber otra pequeña merma en cuanto a número. Pero desde luego que no los hemos visto, probablemente porque no los haya tantos, no sea tan fácil conseguirlos, y porque no todos van a tener una visibilidad desde el punto de vista asistencial. Pensamos todos que cómo es posible, ¿verdad?, que un ser tan diminuto pueda complicarnos tanto la vida, no solamente en este país, sino a nivel global. Y desde luego, se acabe o no se acabe la pandemia o el virus, cuando ya por fin tengamos esa vacuna, lo que sí estamos seguros que va a seguir es la crisis que ha generado el COVID-19 en todos los sistemas, en todos los gremios, en un nivel global.
Por eso que hay que ver, doctor, qué cosa tan diminuta puede hacer tanto pero, daño. Si me permite, y trascendiendo quizá un poquito más, las bacterias y los virus llevan existiendo en la Tierra miles de millones de años. No digo millones, sino miles de millones de años. Estaban muchísimo antes de que nosotros apareciéramos. Y por sus características biológicas o sus características bioquímicas, lo normal es que pervivan independientemente de lo que sea nuestra supervivencia. Sí que hay científicos, ecólogos, profesionales de la medicina, infectólogos, microbiólogos, que nos llevan avisando ya mucho tiempo que nuestro futuro va a estar condicionado por este tipo de microorganismos, tanto las superbacterias como las epidemias de virus, que ya las estamos viviendo porque no es la primera que hemos vivido en 2-3 lustros, y probablemente tengamos que cambiar nuestro concepto de sociedad y nuestra forma de vivir para aprender a estar preparados para esta nueva situación, desde luego. Y del Colegio de Médicos, ya para acabar, antes de despedirle, ¿qué se cuece? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los amigos del Colegio de Médicos de Madrid? ¿Tienen alguna acción preparada? ¿Tienen algo pensado para estas próximas fechas? El Colegio de Médicos goza de una estabilidad institucional desde hace 4 años, de la que nos sentimos orgullosos por la parte que nos corresponda, y desde el Colegio de Médicos hemos trabajado durante estos 4 años intensivamente en no solo dar asistencia, protección, asesoramiento, formación a nuestros colegiados, sino incluso tener campañas de cara al público, a la población en general, a la ciudadanía. Llevamos cerca de 1 año ya sacando informes, sacando campañas de salud pública para que la población se beneficie de consejos que mandan de la profesión médica. Y en este momento seguimos trabajando en esa línea. Tenemos la línea directa para ayudar a nuestros colegas que han sido afectados de una manera u otra, ayudar a nuestros colegas para darles líneas científicas en cuanto al nuevo comportamiento que tenemos que tomar, y por supuesto también estamos trabajando, y eso lo hablamos antes de ayer con la propia presidenta de la comunidad, para abrir líneas de formación y de educación para la salud a la población en general. Entendemos que la población confía en nosotros, entendemos que aceptan que nuestros criterios están solamente basados en el bien, en la salud de la población, y que cualquier tipo de consejo que salga de la profesión médica será bien recibido. Entonces, en eso estamos trabajando ahora para reconducir un poco nuestros hábitos higiénicos, nuestros hábitos de todo tipo, ya que hemos aprendido la lección, y que ahora mismo es probable que la población esté mucho más receptiva a cualquier tipo de consejo que salgan de nuestra profesión. Doctor, lo dicho, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por habernos atendido. Le enviamos un saludo y le emplazamos hasta el próximo día. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor. Gracias. El 100 del sureste, Onda Cero.